Estamos de pie, tome su Biblia conmigo. Y voy a invitarle que vaya conmigo al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, el capítulo 1. Versículo 1 de la palabra del Señor. Juan el apóstol escribe bajo la guianza del Espíritu Santo. En el principio era el verbo. Alguien diga el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Puede tomar su asiento. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. 3 veces en ese versículo se menciona el verbo. El verbo en el principio, el verbo con Dios y el verbo siendo Dios. El verbo. Luego el apóstol Juan escribió en el mismo capítulo, en el versículo 14. Escribió: y aquel verbo. ¿Cuál verbo? El que era en el principio. ¿Cuál verbo? El que estaba con Dios. ¿Cuál verbo? Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. ¿Quién habitó? El verbo. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria del verbo. La gloria como del unigénito del Padre. El unigénito, el Hijo, Jesús el verbo. La vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Iglesia, en el principio era el verbo. Ahora, dice la Escritura en ese mismo capítulo, por el verbo, versículo 3, todas las cosas, por él. ¿Quién es él? El verbo. Por el verbo fueron hechas, y sin él, sin el verbo, alguien diga sin el verbo, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando nosotros estudiamos con los sentidos naturales, y nuestros jóvenes en la secundaria, en la primaria, elementaria, nos enseñan los profesores de gramática que la palabra verbo es diferente a cualquier otra palabra en toda la oración, en toda la frase, porque verbo tiene que ver con acción. Es la acción de lo que se declara, es la acción de lo que se escribe. Alguien diga la acción. Es diferente el verbo. Pero en la Escritura, Juan dice el verbo era en el principio. ¿Quién es el verbo? El unigénito. ¿Y qué sucedió con el verbo? Dios envió el verbo. ¿Quién es el verbo? Dios envió el logos. Verbo en el original griego es el logos, la palabra. En el principio era la palabra. ¿Qué clase de palabra? La palabra que acciona, la palabra de acción, el verbo. Y Dios envió la palabra, y la palabra tomó carne, y cuando la palabra, el verbo, fue envuelto en carne, el ángel le dice a María: llamará su nombre Jesús. En el principio no se llamaba Jesús. En el principio era el verbo. Alguien diga el verbo. Oh, esto es poderoso. Esto es algo profundo. Abra su espíritu. Y este verbo, la palabra, era Dios. Dios es la palabra. Dios es el verbo. Y este verbo estaba con Dios. ¿Cómo? Dios Padre,
Dios el Verbo, Dios el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Alguien vaya conmigo. Poderoso. Primera de Juan, capítulo 5, el apóstol Juan. Ahora en Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 7. Oiga esto, recíbalo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, en el trono, en el cielo. ¿Cuáles son los tres? El Padre Dios y el Verbo. Alguien diga el Verbo y el Espíritu Santo. Pero un momento, ¿dónde está Jesús? Jesús es el Verbo es Jesús. El Verbo fue llamado Jesús cuando tomó carne. El Cristo que Pedro vio, el unigénito, tomó carne. El Verbo, lo divino de Dios es el Verbo, la palabra que sale de Dios. Y se llamó Jesús y se le dio ese nombre. Y ese nombre fue puesto sobre todo otro nombre. Alguien diga nombre sobre todo otro nombre. Sobre cáncer, Jesús fue puesto. Sobre SIDA, Jesús fue puesto. Sobre COVID-19, Jesús fue puesto. Vamos, sobre todo virus, Jesús. Se le dio ese nombre sobre todo nombre. ¿A quién se le dio ese nombre? Al Verbo que se le llamó Jesús en la tierra. Oh, alguien está recibiendo esto. Y en ese nombre, ¿por qué en ese nombre Jesús? Porque es el nombre del Hijo de Dios. El Verbo cuando se hizo hombre es el nombre que prueba que como hombre, el Verbo como hombre, la palabra, el Logos como hombre, venció al diablo. Dije que venció al diablo, venció la muerte, venció el pecado. El Verbo que da testimonio. Alguien dice: ¿cómo puedo confirmar eso aún más? En el principio era el Verbo, al final será el Verbo. Alguien dice: ¿dónde, pastor? Apocalipsis capítulo 19. Abra su Biblia. Apocalipsis 19. Cristo, Jesús regresa. Alguien diga: Él viene pronto. Vamos, alguien dígalo ahí atrás: Él viene pronto. Oh, Cristo viene pronto. No olvide, todos los lunes, mañana, 8 de la noche, todos los que están en línea, la enseñanza del rapto. Dios mío, el diablo anda enojado con esa enseñanza. Miles y miles están siendo ministrados y otros están arrebotados porque odian la enseñanza de que Cristo viene por la iglesia. Pero en Apocalipsis capítulo 19, o alguien lo tiene ya, alguien abra su Biblia conmigo. En Apocalipsis capítulo 19, óigalo, versículo 11. En la palabra, poderoso Dios, abre nuestro espíritu. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, alguien monta el caballo blanco al final. No es el mismo caballo blanco del primer sello, no. El que lo montaba, dice, se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién será? Y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es? Sus ojos son como llama de fuego. ¿Quién es? Y había en su cabeza, en el que monta el caballo, en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido, oiga esto, estaba vestido de una ropa teñida de sangre. ¿Cuál sangre? La sangre que derramó en la cruz, la sangre que derramó por ti y por mí, la sangre que derramó en esta tierra para que toda maldición te fuera quitada. Venía con la evidencia que Él es el que derramó esa sangre. Pero ¿quién es? Y su nombre
Su nombre es el Verbo. ¿El qué? El Verbo de Dios. Alguien dígalo, el Verbo de Dios. Alguien diga de nuevo, el Verbo de Dios. Dios mío, si esto penetra tu espíritu, vas a salir de aquí con un pan del cielo poderoso. El Verbo. ¿Por qué no Jesús? Porque el Verbo es Jesús. Antes de Jesús, en el principio, era el Verbo era con Dios, el Verbo es Dios. Un verbo no tiene sangre, pero cuando tomó carne, tomó sangre. Por eso trae la sangre. El verbo es el logos, la palabra. Verbo, logos quiere decir aquello que continúa su acción. Algo que sigue ocurriendo. Alguien diga, sigue ocurriendo. Proceso. Alguien diga, proceso. Lo dicho por la boca de Dios, el verbo. Cuando Dios habla, el verbo sale, el verbo opera. Dios mío, Dios mío. Oh, yo sé que muchos quizás no han oído esto, pero déjeme decirle, esto es poderoso. Dios habla y el verbo sale. Esa es la palabra. Lo dicho por Dios, lo expresado por Dios, expresión divina. Por eso cuando Dios habla una palabra sobre tu vida, el verbo actúa en tu vida. Jesús actúa en tu vida. ¿Por qué? Porque lo que Dios habla se va a cumplir sobre tu vida. Porque un verbo no se detiene. Un verbo es acción continua. En la NASA, ¿alguien sabe dónde está la NASA? ¿Dónde queda la NASA? ¿En qué ciudad? Alguien dígame. Oh, en nuestra ciudad. En la NASA. Los más estudiados, los científicos, los que analizan el universo, acaban de descubrir algo impresionante, impresionante. Años atrás se levantó un movimiento anticristo, un movimiento para negar la existencia de Dios. Por eso los que no creen en Dios aceptan la enseñanza diabólica de la evolución. La enseñanza de que no hay un creador, no hay creación, no hay verbo creando. No, lo que sucedió fue una explosión. Vamos, muchos jóvenes lo han oído, tal ignorancia enseñada en las escuelas. En inglés, el Big Bang, la gran explosión. Y de la explosión no había nada, algo se creó y el universo se sigue expandiendo. Y todos sabían que el universo, las galaxias, las estrellas, los mundos más allá. Alguien me preguntaba, ¿habrá vida más allá? ¿Habrán algunas criaturas más allá? Más vale que crea lo que la Biblia dice. Hay creación, el verbo crea. Ser humano no es la única creación. Somos única creación en que somos especiales para Dios, la única creación que puede ser redimida. ¿O alguien oyó eso? La única creación por la cual Jesús murió es el hombre. Toca al que está a tu lado y dile, qué bueno que eres humano. Jesús murió por ti. Jesús no murió por un ángel. Jesús no murió por un querubín. Jesús no murió por un serafín. Jesús no murió por las otras creaciones, los otros reinos. Murió por el reino hombre, por los seres humanos. Y por su muerte y su resurrección podemos ser salvos. Alguien diga, puedo ser salvo. Pero en el principio era el verbo. El verbo, Dios dijo. Cada vez que Dios dijo, el verbo creó. El verbo es aquello que crea. Es una acción, no se detiene. Si usted va conmigo a Génesis, ya voy a lo de la NASA. Si va conmigo a Génesis, el capítulo 1, en el principio, en la palabra del Señor, creó Dios. Creó, el verbo creó cielos y tierra. En el versículo 3, y dijo Dios, Dios habló. Y cuando habla Dios, el verbo, creación, Dios habló. En el versículo 6, Génesis 1, luego dijo Dios.
Dios dijo de nuevo, luego dijo Dios. En el versículo 11, después dijo Dios. Dios dijo, luego dijo Dios, después Dios dijo. Versículo 11. Versículo 14, mismo capítulo. Dijo luego Dios. Dios sigue hablando. Cada vez que Dios habla, algo se crea. Cada vez que Dios dice, algo sucede. Cuando Dios habla, suceden cosas. ¿Por qué? Porque Él es el verbo. El verbo estaba con Él. Él era el verbo. En el principio era el verbo. Dios habla, verbo, verbo. Sale la palabra, logos, creación. Por eso Dios Jesús le decía al enfermo, sed sano, sanidad se creaba. Levántate, se levantaba. Sea la luz, luz venía. El verbo creativo, proceso. En el versículo 14, luego dijo Dios. En el versículo 22 vemos a Dios, dijo Dios y los bendijo. Y Dios los bendijo. ¿Cómo los bendijo? Les dijo fructificar. Cuando Dios habla sobre tu vida, Dios te bendice. ¿Por qué? Porque desata el verbo sobre tu vida. Dios no habla para un tiempo solamente. Te bendigo y solo eres bendecido en ese momento. Te bendigo y donde vas, te bendigo. Sigue activándose en tu vida. Donde pisas, te bendigo. Donde hablas, te bendigo. Donde estés, te bendigo. Dios habla una vez y lo que Dios habla sigue sucediendo sobre tu vida. Alguien levante su mano y diga, Dios habla sobre mi vida. El verbo sobre tu vida, el verbo en tu vida, el logos en tu vida, la palabra en tu ser, la palabra en tu mente, el verbo, la palabra en tu corazón, el verbo, la palabra, el verbo es vida. Por eso Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy el verbo, yo soy el camino, yo soy el verbo. Cuando dice yo soy, no deja de ser. El verbo nunca deja de ser. Dile a tu hermano, el verbo no deja de ser. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y luego dijo Dios. Y vemos en los versículos de Génesis 24, 26, 28, 29. Y cada vez que Dios dijo, algo sucedió. El escritor de Hebreos, el autor de Hebreos lo entendió. Dijo, en el principio, vea esto conmigo, Hebreos capítulo 1. Tenemos un Dios que es creador, un Dios que es verbo. En el principio era el verbo. Por eso nosotros no nos movemos como el mundo, porque tenemos al verbo con nosotros. Hebreos capítulo 1, óigalo, véalo, léalo allá en casa. Hebreos el capítulo 1, el versículo 1. Oh Dios, esto es maná, recíbalo, esto es palabra de Dios. Versículo 1, Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, ¿quién es el Hijo? El unigénito. Sabemos que siempre es el Hijo de Dios, pero oiga, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, esto es poderoso, hizo el universo. Alguien diga, hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, en el principio era el verbo. Nosotros vimos su gloria, dicen los apóstoles, y la imagen misma de su sustancia, quien, oiga esto, aquí está, sustenta todas las cosas con el verbo, con el logos, con la palabra. ¿Cómo sustenta Dios lo que Él creó? ¿Cómo sustenta? Con la palabra de su poder. Un verbo tiene poder. ¿Por qué? Porque es la acción de Dios, es la orden eterna de Dios. Sustenta, oiga esto, sustenta, oh Dios, sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La NASA, Darwin, todos los
que niegan y negaron y creyeron y son los causantes de las enseñanzas a que muchos jóvenes universitarios están siendo doctrinados de que no hay un Dios. ¿Dónde está Dios? No veo a Dios. Es que Dios es tan poderoso. Dios es verbo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Dios es la palabra. Pero un momento, pastor, no entiendo. Pensé que Dios era un hombre, que era Jesús. No, se hizo hombre. Tomó cuerpo de hombre, pero era el verbo, es el verbo. Está a la diestra de Dios. Son tres los que dan testimonio. El Padre, nadie ha visto el Padre sino por el verbo. Jesús, el camino, llega al Padre, y el Espíritu Santo dan testimonio. Sustenta todas las cosas. La NASA, dijeron todos los genios que en su propia inteligencia niegan a Dios. Muchos ya concluyen. Astronautas se están convirtiendo a Cristo. Muchos cristianos científicos están diciendo hay un creador. Los que han viajado al universo y ven las estrellas, hay un creador. Esta hermosura no es el producto de una explosión. Hay un creador. Y por muchos años se decía, y esto es la creencia, y usted puede estudiar, y desafío a todos mis jóvenes a que lo estudien, lo busquen, que el universo se estaba expandiendo con una fuerza tan grande que se estaba produciendo más galaxias, más estrellas, que las estrellas se estaban multiplicando. Esa es la razón que sigue creciendo el universo. Pero que un día, esto piensa el hombre que no conoce al verbo, que un día el universo iba a perder su fuerza. Está en los libros, está en las escrituras de los científicos ateos, los evolucionistas, los que le enseñan al hombre que viene de un animal, que un día el universo iba a perder la fuerza con que inició la gran explosión. ¡Pum! Bueno, hay una explosión ahí. Una más fuerte, una más real. Ahí va. La explosión original, más que nuclear, una explosión. ¿Quién fue primero? ¿Qué fue primero? Una explosión. Y de esa explosión resultó lo primero y luego lo otro. Qué ignorancia espiritual. Y que el universo iba a perder la fuerza, y cuando perdiera la fuerza se iba a contraer, se iba a venir todo, se iba a venir encima, y hasta iba a terminar la tierra, porque se iba a encoger, se iba a contraer el universo, y se acaba toda la creación, o no creación, toda la evolución para ellos. Acaban de descubrir los que analizan el universo, que dijeron que iba a perder su fuerza, que cada vez que estudia el universo tiene más fuerza. El universo se sigue expandiendo, que nunca ha mermado su fuerza desde que empezó, que como haya empezado cada vez tiene más fuerza y sigue creciendo. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué no pierde la fuerza el universo? Porque la creación, suave Juan ahí en el fondo, suavecito, porque la creación es sostenida por el verbo. Y la creación, Dios dice ve, y sigue yendo y yendo y yendo y yendo y yendo y yendo, y no para de ir, porque el verbo dijo ve, y no puede regresarse, no puede detenerse. El verbo es creación de Dios. Cuando Dios habla una palabra sobre tu vida, no hay demonio que la detenga. No hay infierno que cierre las puertas de tu bendición. Oh, Dios mío. Alguien diga: Dios habla sobre mi vida. Él es el verbo. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz. La luz no deja de ser. Yo soy la vida. El que en mí cree, Dios mío, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. El que en mí cree no verá muerte. Porque el que cree en Dios no ve muerte. Por el verbo. Porque el verbo dice vive, y sigues viviendo.
Dios mío, Dios mío. Suavecito. Adoración, adoración. Cuando tú estás en la palabra del Señor, cuando tú estás creyendo el verbo, la palabra que se habló sobre ti, no importa que se te acabe el cuerpo, tú sigues viviendo, porque el verbo dijo vive, y los que viven en Cristo, el que en mí cree, no verá muerte, dijo Jesús. Yo soy el verbo de vida. Alguien diga el verbo de vida. Toda palabra, por eso dice Isaías el profeta, así será mi palabra, hablando de Dios, que sale de mi boca, no puede regresar a mí vacía. ¿Por qué no regresa vacía? Porque sigue haciendo, mi hermano. Dios mío, esa es la razón que cuando Dios habla sobre un hueso seco, ese hueso seco salta y toca el próximo hueso seco, y el otro hueso salta y toca el próximo hueso, y el hueso toca el otro hueso, y no importa cuántos huesos hay, los huesos se levantan. Toca a alguien y dile: no seas un hueso seco, salta y vive para Dios, que hay vida en tu vida. El verbo, alguien dígalo, el verbo, palabra viva. El hombre habla y su palabra no es siempre verbo, pero la palabra de Dios es verbo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Por eso la Escritura dice: en Él. Colosenses 1, oiga esto, Colosenses 1, versículo 15. En Él. Hay una presencia hermosa de Dios aquí. Ahí está poderoso, Juan. Gloria a Dios, poderoso. En Él, Colosenses 1, versículo 15. Colosenses 1, versículo 15 y 16. Dios mío, alguien reciba esto. Él es la imagen del Dios invisible. Wow. El primogénito. ¿Quién es Él? ¿Quién es invisible? El verbo. De toda creación, como lo conocemos los hombres, Jesús. María llamará su nombre Jesús, será grande, nombre sobre todo nombre. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, reinos. Pastor, hay más allá en el universo reinos. ¿Qué? Reinos, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Y Él es antes. Yo soy el alfa. Yo soy la omega. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es el verbo. Es el logos. Es la acción de Dios. Y todas las cosas en Él subsisten. El verbo crea movimiento, crecimiento. Dios da crecimiento por su palabra. Cuando tú recibes su palabra, tú creces. Es el verbo de Dios. Multiplicación. Cuando el verbo sale a tu favor, se ve multiplicación, se multiplica la palabra.
Juan 6. Tomó los panes, tomó los peces, el Verbo. Y dice luego recoger los pedazos. Se empezaron a multiplicar. Se multiplica. Como el universo mismo prueba la multiplicación de las galaxias, las estrellas, los planetas. Oh, que descubrieron un planeta. ¿Y qué? Hay muchos planetas que no han descubierto. El Verbo crea. La grandeza de Dios es desde el principio. Dios dijo y oró por los panes y los peces y se multiplicaron. A las mujeres Jesús le dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. Ahora, ¿sabe lo que dijo Jesús? Juan 14:6: yo soy la vida. Wow. Juan capítulo 1, donde comenzamos, versículo 4, óigalo. El Verbo, la palabra. Por eso, llénate de esta palabra, vive de esta palabra, nútrete, aférrate a esta palabra. En Él estaba la vida. ¿En quién? En el Verbo. Acabamos de leer los 3 versículos primeros. En Él estaba la vida y la vida era la luz. Yo soy la luz, dijo Jesús, de los hombres. Dios te está diciendo hoy, iglesia, Dios te está hablando a ti, familia, en casa, a ti en las naciones. Cree el Verbo, recibe el Verbo. Por eso el cristianismo es acción. El cristianismo es manifestación. El cristianismo es movimiento. Porque el Verbo es acción. Jesús, el Hijo de Dios, que regresa, como vimos en Apocalipsis 19, regresa con la sangre de su manifestación de amor y con el nombre escrito, el Verbo de Dios. Dios quiere hacer algo en tu vida hoy. Esa es la razón que cuando tienes una batalla, nunca olvides esto, cuando tienes una prueba, el Espíritu Santo que intercede por nosotros, que pelea por nosotros. Efesios, el capítulo de guerra espiritual. Efesios, el capítulo 6. Alguien oiga esto y voy a orar enseguida. Efesios, el capítulo 6, el versículo 17. Oh Dios, no lo olvides. Aún el mismo Espíritu Santo tiene la espada. Y dice así la Escritura: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? ¿Cuál es la espada, iglesia? Que es la palabra, el logos, Verbo de Dios. El Espíritu Santo toma la palabra, el Verbo. El Espíritu Santo, el Verbo, el Padre, el Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, los mismos tres, Dios mío, obran a favor nuestro. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada vez que tú tomas esta palabra, logos, y dejas que venga a tu vida, no para alguien más, solamente a tu vida. Cada vez que tú tomas esta palabra y la recibes en tu corazón, no importa cómo estés, no importa qué dolores estás padeciendo, no importa qué está pasando en tu matrimonio, no importa qué estás enfrentando en tu economía, el Verbo, la palabra, tú la recibes, comienza a obrar sobrenaturalmente en tu vida. Por eso es que el diablo hará cualquier cosa para que la palabra no llegue a tu corazón.
Pero la Escritura dice en Proverbios 4 que es medicina. Alguien diga: medicina a todo tu cuerpo. Proverbios 4. Te ministra, te levanta, te mueve, te multiplica, te fortalece. El verbo, el logos. Yo voy a orar esta preciosa hora, que todo lo que estés necesitando, pasando, aún lo que estés enfrentando, el verbo de Dios, la palabra poderosa que creó el universo, se active, se levante en acción, en proceso de tu vida, porque la Escritura dice claramente que la espada de la palabra de Dios es de doble filo, penetra y trae cambio, y cambio viene si tú le crees a Dios. Si tú le crees a Dios, cambio viene. Por eso lo he dicho y lo digo cada vez hasta el día de hoy. 2 meses y más, no ha habido ni un solo enfermo reportado en las 2 iglesias, ni uno solo. ¿Por qué? Le creemos a Dios. Y si hubiese uno, el primero, el verbo, te vas a levantar, vas a hablar la palabra sobre tu cuerpo, vas a declarar la Escritura. No te vas a llenar de temor. Pablo dijo: ¿quién no enferma? Todos se enferman. Los profetas se enfermaron. Y no vas a morir porque tu tiempo está asignado. No vas a temer porque el verbo está obrando en tu vida. Entonces, si enferma, ¿qué? Solo el mismo verbo que es dador de vida, es el mismo verbo que es tu sanidad, y va a sanarte. Jesús dijo: sé sano, y se sanó. Jesús dijo: toma tu lecho y anda, y comenzó a andar. El verbo es la acción de Dios sobre tu vida. No regresa vacía la palabra de Dios, pero seguimos creyendo. Cuando yo leo la palabra, todo Israel salió y no, lo dice el verbo, y no había ni un enfermo, ni uno entre millones de israelitas, ni un enfermo. Milagro sobrenatural de lo que Dios hizo. Creemos la palabra, y la palabra es la rema de Dios, el logos de Dios, el verbo de Dios. Ponte de pie en esta hora. Yo siento que Dios está ministrando corazones. Y levanta tus manos en la presencia del Señor por un momento. Y mientras levantas tus manos en el nombre del Señor, mientras nos preparamos para adorar y orar, y todos los que nos están viendo vayan escribiendo sus peticiones, porque enseguida vamos a orar, vamos a declarar la bendición. Si el grupo de alabanza ya está listo, si no, Juan puede tocarlo. Si no están listos, por favor, el grupo de alabanza.